Bienvenidos a Zona de Fe. Comenzamos. Que Dios les bendiga a todos. Todos sean bienvenidos a Zona de Fe. Vamos a comenzar con nuestra alabanza, sin antes mencionar un versículo de la Biblia que se encuentra en el Salmo 150, versículo 6, que dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Sabemos que la única razón de nuestra adoración es Jesús. Amén.
dice, siento la unción, amén. Si usted viera, hermano, que cómo se siente la presencia de Dios en este lugar, y yo creo que todos podemos sentir ahí en su casa también la presencia de Dios, y queremos invitarle a que entone con nosotros este canto que dice, siento la unción, amén.
pasando un tiempo muy difícil, muy complicado a nivel mundial. Podemos decir que sentir la presencia de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Así le dejamos el lugar a quien corresponda. Que Dios les bendiga. Bendiciones, te saluda el pastor Juan Pablo Rodríguez. Gracias por estar acompañándonos en nuestra zona de fe. De verdad que es un gusto poder saber que hay familias detrás de sus dispositivos, siguiéndonos y siguiendo esta transmisión, pero sobre todo siguiendo a Jesús y queriendo escuchar su palabra y disfrutar de un mensaje de las Escrituras en este domingo. Gracias le damos a Dios por sus vidas, y quiero recordar junto con usted, si se lo sabe, repítalo conmigo, la porción final de Josué capítulo 24 verso 15, que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. De verdad que ahí donde está usted ahorita, en compañía de su familia o bien solo, lo importante es que esté disfrutando de la presencia de Dios en su hogar. Quiero comentarle también que estamos recibiendo motivos de oración, estamos orando por cada uno de ustedes, y queremos invitarle a que escriba en la caja de comentarios que ahorita está por ahí activa. Están llegando mensajes, pero por supuesto también estamos recibiendo mensajes en la caja de comentarios privada de esta página, Comunidad de Fe Osana. Les seguimos esperando a través de nuestras transmisiones y de nuestros servicios. Por lo pronto le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros siguiendo el mensaje de la palabra. A continuación quiero dejar el lugar para que pueda compartir la palabra de Dios la pastora Elizabeth Cortés, y va un mensaje basado en Mateo capítulo 7 versículo 24 al 28. Así que disfrute la palabra de Dios, y quiero orar por usted antes de comenzar. Gracias, Señor, te damos esta hora porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bendice a todas las personas que están viendo esta transmisión en este momento. Si hay alguien enfermo, yo creo en la sanidad que tú puedes otorgar a través de tu Hijo Jesucristo. Pon tu mano de poder sobre esas familias, sobre esos cuerpos, y bendice a cada una de las personas que están viendo esta transmisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Zona de Fe. En esta hora vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versos del 24 al 28. Le estaré dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué le parece si oramos para poner en manos de Dios este tiempo? Que su Espíritu Santo nos ministre. Ahí donde usted se encuentra, hermano, hermana, cierre sus ojos y póngase en la presencia de Dios para que poner en sus manos este tiempo. Padre maravilloso, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas nuevamente, Dios, de poder escuchar tu palabra viva, ministrando nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, y ponemos en tus manos este tiempo para que tu palabra viva produzca su fruto en nosotros.
Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos viendo aquí un pasaje, una parábola en donde Jesús culminaba una serie de enseñanzas muy importantes en el Sermón del Monte. Y con esta parábola el Señor nos ilustra certeramente, específica y muy claramente, comparando la vida del hombre con estos dos constructores. Y para poder introducirme, me gustaría platicar un poco con usted lo que es un cimiento. Nos habla la parábola que eran dos hombres, ¿verdad? Dos hombres que los compara, que si escuchan la palabra o si no la escuchan, ¿verdad? Son similares a hombres prudentes o insensatos. Y nos relata que el hombre prudente edifica, cava, ¿verdad? Hace un cimiento para poder edificar su casa y lo hace sobre la roca. Sin embargo, el hombre insensato no cava, no hace un cimiento y lo compara así, ¿verdad? Como irresponsable, porque edifica superficialmente. Entonces, el cimiento, hermanos, es la parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre la cual descansa toda estructura de dicho edificio. Le doy la definición específicamente de un arquitecto y le leo lo siguiente. Dice, la parte básica es soportar la carga del edificio. Esta es una de las partes más importantes de una construcción. Una buena y fuerte base mantiene el edificio en pie mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante calamidades como terremotos, inundaciones y fuertes vientos, o etcétera. Los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan la humedad del suelo, se filtre y debilite la estructura. Entonces, como podemos ver, el cimiento es parte fundamental de una edificación o de una construcción. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, tiene todo el riesgo de que ese edificio se derrumbe. Lo mismo, ¿verdad? También alguno con bien edificado el cimiento corre, pero el mínimo riesgo de destruirse, ¿verdad? Las personas, usted habita en su casa confiadamente que le resguarda de cualquier situación, ¿no es así? Sin embargo, nos será revelado su cimiento cuando nuestra casa sea azotada por alguna situación de dificultad. Entonces, mientras estamos viviendo, queremos hacerlo confiados de que realmente va a ser un resguardo y de que realmente va a soportar. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Bien. Entonces, todos en la vida tenemos la oportunidad de edificar nuestras vidas en dos formas diferentes. Actuando con prudencia o sabiduría, poniendo como fundamento a Cristo, logrando así vidas bien cimentadas, conociendo ya la importancia del cimiento, ¿verdad? Vidas bendecidas y estables y eternas por medio de la salvación que Jesús ofrece. O también podemos edificar de manera insensata e irresponsable o necia, ¿verdad? Echando por la borda la palabra de Dios y su consejo, recibiendo como consecuencia una vida azotada, destruida y perdida con una eternidad sin Cristo. Entonces los dos, ¿verdad? Todos tenemos una oportunidad de construir y edificar nuestra vida. Pero ¿cómo decidimos nosotros con nuestras acciones diarias estar edificándola? ¿Sí? Así que estaremos analizando a dos tipos de edificadores, que es como Jesús nos pone la ilustración.
por medio de los cuales el Señor nos habla por medio de esta parábola. Sí, tenemos al hombre prudente y al hombre insensato. Así es que acompáñenme para que podamos analizar cómo cada uno actuó, ¿verdad? Cómo cada uno edificó su vida, o en este caso que el Señor nos ilustra la casa, ¿verdad? Nos hace la comparativa de nuestra casa con nuestra propia vida. Amén. Bien. El hombre prudente edifica su casa escuchando a Dios y pone por obra sus enseñanzas. Ahí en el verso 24 de la porción que acabamos de leer, dice nuestro Señor Jesús, dice: cualquiera que me oye estas palabras. Acuérdense que el Señor estaba culminando una serie de enseñanzas. El Señor nos estaba dando ahí enseñanzas, indicaciones de cómo vivir la vida cotidiana, ¿verdad? Principios, mandamientos, formas en cómo nos es necesario conducirnos en nuestra vida diaria. Entonces dice: que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces el hombre prudente edifica su vida escuchando a Dios y pone por obra sus enseñanzas. Es decir, que pone toda su atención, pone toda su concentración en la palabra de Dios. Algunos sinónimos de prudente puede ser sensato, sabio, responsable, ¿verdad? Una persona prudente es una persona reflexiva, que antes de actuar o para poder actuar o tomar decisiones, primeramente lo medita. Así es de que el hombre sabio oye la palabra de Dios y se enfoca en ella y la pone como prioridad en su vida. El hombre sabio, el hombre prudente, escucha y le bendice la palabra de Dios, porque el hombre sabio sabe que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. El sabio no solamente escucha, sino que pone en práctica la palabra, la pone por obra en su vida, porque dice el Señor: el que oye estas palabras y las hace. Está hablando de un complemento y una acción compuesta de escuchar, pero también de poner por obra. Santiago 1:25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Nos está hablando de escuchar, de no ser olvidadizos, sino de recibir la palabra, de reflexionar y meditar en ella, ¿verdad? Y poniéndola por obra. Ciertamente la palabra de Dios, hermanos, es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el hombre sensato se deleita en ella y es consciente de que la palabra de Dios puede hacer efectos grandes en su vida. Gloria al Señor. El sabio, el prudente, le dice al Señor: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque está consciente que la palabra de Dios le es necesaria para poder tener una guía en su vida, para poder tener sabiduría al momento de tomar las decisiones más importantes o fundamentales de su vida. Dijo Jesús en la nueva traducción viviente de este mismo pasaje, dice: todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Gloria al Señor. Entonces, el hombre prudente, ¿verdad?, escucha la voz de Dios y la pone por obra. El hombre prudente edifica su vida correctamente, hermanos,
correctamente. Escucha, pone por obra, pero también edifica correctamente. Hay instrucciones, formas, modalidades de hacer una construcción. Todo tiene un procedimiento, todo tiene algo para una base de instrucciones para que las cosas se hagan de la manera correcta. La construcción también, ¿verdad? Nos indica, no sé mucho de construcción, pero pues hasta cierta forma podría decirse que es importante tomar medidas, es importante cavar para hacer los cimientos, ¿verdad? Hasta llegar a un piso firme en donde se pueda levantar la construcción, ¿verdad? Entonces, el hombre prudente construye correctamente siguiendo las instrucciones, es decir, obedeciendo la voz, obedeciendo la palabra, obedeciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dice en el verso 24 y 25 que este hombre, ¿verdad?, fundó sobre la roca. Dice en el verso 24, dice que edificó su casa sobre la roca, y en el 25, porque estaba fundada sobre la roca. Especifica ese detalle. Y en un pasaje paralelo, en Lucas 6:48, nos indica que este hombre cavó y ahondó. Es decir, que antes de construir, este hombre tomó la acción de cavar y empezó a cavar y a cavar. No nos dice que tenía ayudantes ni chalanes, ¿verdad? Nos dice que él empezó a cavar y a ahondar, ¿verdad? Requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo, pero era necesario y era importante para poder edificar esa casa, ¿verdad? Entonces él empieza a cavar y él empieza a cavar, y lo muy probable es que fue muy cansado, ¿verdad? Imagínense, pues, cualquiera que quiere construir su casa, pues, sería una buena casa, ¿verdad? Una casa grande. Lo primero es cavar y ahondar hasta poder encontrar una tierra firme sobre la roca, ¿verdad? Porque cierta cantidad de la tierra superficial es movible, ¿verdad? Por eso hay que profundizar hasta encontrar piedra, hasta encontrar firmeza y fundamento para poder empezar a edificar. Entonces el hombre sabio, el hombre prudente, edifica correctamente, hermanos. Usted y yo actuamos como edificantes de nuestra vida correctamente cuando ponemos la palabra por obra, cuando la practicamos, ¿sí? El hombre prudente no solamente lee la Biblia, sino que la cree. El hombre prudente, ¿verdad?, no solamente escucha la palabra, sino que anhela el cumplimiento de ella en su vida, ¿verdad? El hombre creyente no solamente escucha enseñanzas o sermones, sino que medita en ellos, ¿verdad? El hombre prudente escucha la oración, pero lo que a él le importa y lo que él anhela en su corazón es tener una relación profunda con el Señor. ¿Requiere de esfuerzo? ¿Requiere de algo extra? Sí lo requiere. Sí lo requiere, hermanos, porque muchas de las veces conocemos la palabra, conocemos la voluntad de Dios, y para cumplirla en nuestra vida tenemos que renunciar muchas de las veces a nuestros propios planes, a nuestro propio criterio, a nuestras propias necedades, muchas de las veces, ¿verdad? Entonces, mientras usted aplica la palabra y hace lo correcto, usted está cavando para encontrar el fundamento. Usted está cavando. La salvación no es por obras, pero dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Entonces usted está obrando. Mientras usted obra y pone por obra la palabra, el mandamiento de Dios, usted ahí está cavando, ¿verdad? Dice el Señor, una de sus enseñanzas: no sean religiosos. Hablaba de los fariseos, ¿verdad? Sean sinceros, sean honestos en la palabra. Entonces, nosotros cuando nos dedicamos a ser verdaderamente honestos y sinceros obedeciendo la palabra de Dios, tenemos que reconocer
la situación o la condición en la que nos encontramos, ¿verdad? El Señor habla del divorcio y de repente se encuentra en la situación y lo más fácil podría ser, ¿verdad?, proceder en esta forma, pero si la palabra de Dios dice no, entonces yo estoy cavando cuando yo estoy entrando en razón y estoy echándole ganas y me pongo de acuerdo con mi esposo, con mi esposa, porque amamos al Señor y porque queremos hacer su voluntad. Ahí estamos cavando y estamos edificando correctamente. Y nos es necesario edificar sobre la roca. El hombre sensato está constantemente edificando su vida alrededor de la palabra de Dios, y él sabe que esa palabra de Dios es viva y que es Cristo la roca eterna. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, dice, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Seamos edificadores correctos por medio de la roca fuerte que es Jesús, por medio del fundamento inamovible que es Jesucristo. Gloria al Señor. El hombre, la edificación del hombre prudente soportó la tempestad. La edificación del hombre prudente soportó la tempestad. Ahí en el verso 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. El fundamento sobre la roca nos da una base y un cimiento poderosos. Gloria al Señor. Este hombre ya había fundamentado sobre la roca, ya había cavado, ya había ahondado, ya había encontrado la roca. Usted y yo, hermanos, ya tenemos a Cristo. ¿Ya tiene a Cristo usted que me escucha? Es necesario fundamentar nuestra vida sobre la roca. Este hombre ya había hecho lo que tenía que hacer. Escuchó, aprendió la palabra de Dios, la atesoró en su corazón, la puso por obra, vivió como hijo de Dios en su vida. Y cuando vino la tempestad, y cuando vino la enfermedad, y cuando vino la aflicción, y cuando vino la situación adversa, nos es necesario edificar día con día como el sabio y no como el insensato. Gloria al Señor. Entonces venía a mi mente una situación de hace muchos años, un temblor, el temblor del 85, ¿verdad? Yo recuerdo que en aquellos tiempos se oía mucho la noticia. Yo nací en el 84, no haga cuentas, hermano. Yo nací en el 84, pero más adelante, o sea, es una noticia que año con año era recordada y siempre se hacían, serie de investigaciones al respecto. Y yo me acuerdo que yo escuché, no sé por qué se grabó eso en mí, pero hubo mucha negligencia en las construcciones. Pues se derrumbaron muchas viviendas y muchos edificios. Pero yo me acuerdo que señalaban que había habido negligencia de las constructoras, ¿verdad? Que probablemente sí se hubieran derrumbado porque fue fuerte. El terremoto tuvo una magnitud de 8.1. Pero hubieran soportado mucho más si hubieran sido, ¿verdad?, elaborados conforme a las indicaciones de construcción. Entonces yo me puse a investigar algunos datos, ¿sí? Este terremoto fue el 19 de septiembre de 1985. Ahí hubieron más de 10,000 muertes,
30,000 edificios fueron derrumbados y heridos fueron alrededor de 68,000 personas. El terremoto, hermanos, duró alrededor de 4 minutos, pero yo logré encontrar 2 historias de 2 edificios, un edificio y una casa. Hay un edificio que fue muy mencionado en donde se dice que ahí trabajaban unas costureras, así es identificado ese edificio. Que ese edificio, cuando comenzó el temblor, soportó únicamente 3 segundos. 3 segundos. ¿Por qué? Porque no estaba bien cimentado ese edificio. Claro que probablemente sí se hubiera derrumbado de cualquier forma, ¿verdad? Pero lo que revela el fundamento de ese edificio es que soportó solamente 3 segundos el temblor. Y después tengo también la historia de la casa de la señora Hortensia Navarro. Esta señora fue entrevistada y ahí había fotografías y todo de su casa. Y yo veía las fotos de la casa de la señora Hortensia y se veía hermosa su casa, porque no se cayó, hermanos, soportó todo el temblor. Y le digo que se veía hermosa porque esta casa estaba así como en una cuchilla y era el frente, el frente de la cuchilla era la fachada de su casa. Y era de las pocas entre decenas de casas, y alrededor de todas ellas había centenas y centenas de casas derrumbadas, convertidas en escombros, convertidas en ruinas, ¿verdad? Entonces fueron 2 fundamentos diferentes, y el fundamento fue revelado después del temblor, ¿verdad? Ahí salieron a relucir muchas cosas. Esta casa, la casa de la señora Hortensia, estaba muy bien fundamentada, y este edificio no tuvo la capacidad de soportar, solamente 3 segundos soportó el temblor. Les hago esta comparativa para que podamos, hermanos, hacer una reflexión, para que podamos analizar. Y como dice el Señor, el propósito de esta ilustración, hermanos, es que nosotros reflexionemos. El Señor Jesús nos quiere hacer pensar, y que la palabra de Dios realmente perdure y la apliquemos en nuestra vida. Le digo, Él ya ha dado sus mandamientos. En este momento Él ya había dado muchas enseñanzas, y culmina con esta parábola. ¿Por qué? Porque tenemos que reflexionar, tenemos que recapacitar. En este tiempo de pandemia, en donde se ha movido el piso de muchos, ¿verdad? Puede ser que se esté revelando el fundamento de la vida de muchas personas. Y yo le invito a que reflexionemos. Yo le invito a que nos pongamos a pensar, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos ayude a vernos verdaderamente en nuestro interior, y que con sinceridad delante de su presencia sepamos reconocer cómo hemos estado edificando nuestra vida. Hemos puesto a Jesús como nuestro fundamento. ¿Es Él la roca de la que estamos sosteniendo nuestra vida? ¿O por medio de nuestra necedad, verdad, hemos decidido así, superficial? ¿A quién le hemos de entregar nuestro tiempo y nuestra vida? ¿A la palabra de Dios, a sus enseñanzas, a la obediencia? ¿O ahí por encima? Yo mejor le dedico todo al trabajo, yo mejor le dedico todo al dinero, ¿verdad? Que es lo que mueve tantas cosas, y donde muchas personas han puesto su fundamento, ¿verdad? Ya con 1 año de cuarentena, casi, ¿verdad? Imagínense quienes pusieron su esperanza y su fe en el dinero, entonces ya no tienen esperanza, entonces ya está todo derrumbado, ¿verdad? Reflexionemos, hermanos, y por medio de estas preguntas, yo le digo, si en esta ocasión le sucediera o recibiera usted una mala noticia, ¿se sostendría en Cristo? Si en este momento Dios le quitara algo de valor para usted, ¿se sostendría en Cristo? Si en este momento se le diagnosticara una enfermedad grave, ¿se sostendría en Cristo? O si Dios no le concediera lo que desea, ¿se sostendría usted en Cristo?
La respuesta final a estas preguntas revela cuál es el fundamento en el cual estamos sostenidos. En medio de las tormentas se revelan los cimientos. Amén. Así que yo le invito a reflexionar y que pongamos por obra siempre, en todo momento, la palabra de Dios, y que nuestro fundamento sea Jesucristo, que es la roca. Amén. Acompáñeme a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Muéstrele al Señor un corazón sincero, un corazón entregado. Muéstrele al Señor ese anhelo por obedecer la palabra, por ponerla por obra. Dígale al Señor: Señor, yo me quiero levantar y hacer lo que tú me pides. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo en este momento me decido a renunciar a toda vanidad, a todo lo que perece, porque este mundo un día perecerá, pero tu palabra, Señor, nunca pasará, porque la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de transformar personas, la palabra de Dios tiene la capacidad de vivificar los corazones, de convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Dios tiene la capacidad de resucitar a los muertos, ¿verdad? Lo digo simbólicamente, porque a veces vivimos la vida, ¿verdad? Como en automático, como en piloto, porque espiritualmente estamos muertos, porque no tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene ese poder de traer vida a las personas, de traer propósitos, de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dígale al Señor: Señor, mi deseo es ser como ese hombre sabio. Pídale a Dios sabiduría y Él la dará sin reproche. Dígale: Señor, me es necesario tener la sabiduría que viene de ti. Nunca dejes, Señor, que yo sea como ese hombre insensato. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. Queremos agradecerles porque nos acompañaron en este domingo, este servicio de la iglesia, esperando que la palabra de Dios haya hablado a sus corazones y haya germinado un fruto, el cual todos esperamos. Y tomo el tiempo para recordarles los anuncios de la semana que tenemos. El primero es que los jóvenes B en Cosas del Corazón tenemos una cita el viernes 20 de noviembre a las 9 de la noche vía Zoom. Y recordarles también a todos los hermanos y los que nos siguen nuestras clases los miércoles a las 7 de la tarde por medio del grupo Osana Digital. ¿Y qué le parece si hacemos una oración? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu favor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y has sido fiel con nosotros. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y queremos ponernos en tus manos, Dios, porque solo en tus manos estamos seguros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y esto fue Zona de Fe.